Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver acerca de la tabla periódica dentro del curso de química. Entonces, tenemos la tabla periódica, como ustedes ven en la gráfica, que está representado por periodos, que en este caso es la numeración del lado izquierdo. Está formado por familias que corresponden a los números romanos, tanto para el grupo A como para el grupo B. Y los elementos, lógicamente, que tienen una simbología. Adicional a ello, hay familias que están agrupadas en elementos metálicos, no metálicos, elementos anfóteros, ¿sí? Metaloides, gases. Entonces vamos a ver toda esta distribución, estas características, pero primero vamos a ver un poco acerca de la historia de la tabla periódica, porque la tabla que ustedes ven en la imagen nunca ha sido tal y como ustedes lo ven, sino que ha tenido todo un proceso en la historia. Entonces, a través de la historia se trató de clasificar los elementos químicos, pero fue a partir del siglo XIX cuando ya gracias al invento del espectroscopio se pudo determinar, ¿no?, algunas características químicas o propiedades de estos elementos. Entonces hasta esa fecha se conocían, ¿no?, de forma palpable 33 elementos, ¿sí?, que también fueron agrupados en diferentes modelos que a través del tiempo también se fueron desfasando. Llamaron metales en un primer inicio a los que conducían calor y electricidad, y no metales a los elementos que presentaban propiedades opuestas. Había otro grupo de metaloides que eran aquellos que tenían propiedades similar al metal y al no metal. Entonces son una de las primeras clasificaciones que se va a hacer durante toda esta época. 1813, Jacobo Berzelius, un científico, realizó el primer esquema de clasificación de elementos. ¿Sí? A comparación de lo que había hecho Dalton, que lo había hecho con simbología, él clasifica, ¿no?, a los elementos por cargas. Entonces dividió a los elementos metálicos y los no metálicos. En este caso los metales son electropositivos y los no metales son los electronegativos. De ahí, en 1815, otro científico propuso, en este caso William Proust, propuso el orden de los elementos, ¿sí?, el cual estaba considerado al hidrógeno como su elemento base, y él proponía que a partir del hidrógeno se generaban otros elementos más. Bueno, con el tiempo también se desfasó su teoría. Tenemos a Johann Dubereiner. Entonces Dubereiner también trató de ordenar los elementos en el 1817, pero lo hizo a través de grupos de tres. Por eso que a Johann Dubereiner se le conoce como las triadas de Dubereiner, ¿sí?, que es la propuesta que él dio, en la cual los pesos atómicos eran considerados para el ordenamiento de estos grupos de tres. Lo mismo pasará con Alexander von Courtois, 1862. Trató de ordenar los elementos en función a su peso atómico, pero él lo hacía en función al teluro y comenzó a ordenarlos en un cilindro, generando lo que hoy día conocemos como el caracol telúrico, propuesta que también fue desfasada. En la imagen podemos apreciar la propuesta de Dubereiner, en la cual él usaba los pesos atómicos de tres elementos, de tal manera que el promedio de dos de ellos daba origen a uno de los elementos intermedios, como el caso del litio, que tiene el peso atómico 7, y el potasio 39. Cuando yo le saque el promedio, o sea la suma entre dos, me dará un peso atómico que en este caso será similar al sodio. Y coincidían, ¿no?, que estos tres elementos pertenecen al grupo 1A. Para él, en su tiempo solo pudo hacer 20 triadas. Con los elementos que hoy día conocemos sería improbable, porque cada uno va a variar. En la gráfica que tengo aquí corresponde al caracol telúrico de von Courtois, ¿sí? Él ordenaba los elementos en forma helicoidal, ¿no?, formando una hélice en un cilindro, de tal manera que había coincidencia en algunos elementos con ciertas propiedades, pero cuando comenzaron a aparecer más elementos también perdió importancia. Tenemos a Alexander Newland, ¿sí?, el creador de las octavas de Newland. Él también propuso el ordenamiento en filas de 7, de tal manera que el octavo
elemento tenía la característica del primero, por eso que se le llamó octavas, ¿no? O ley de octavas. Y tenemos a Julius Lothar Meyer, ¿sí? En 1869, quien ordenó también a los elementos en función a su peso atómico y referente a su volumen, ¿no? Al tamaño. Entonces aquí tenemos las octavas de Newland, son grupos de 7, como podemos apreciar, pero el octavo elemento tenía características similares al primero. Si nos damos cuenta, el litio, sodio y potasio, que serían el octavo elemento, son elementos muy similares en propiedades químicas, ¿sí? Entonces, pero con el tiempo también se desfasó porque comenzaban a salir más elementos y ya no cumplía la propiedad que él había indicado. Actualmente se utiliza los principios de Henry Moseley, ¿sí? Quien clasificó a los elementos en función a su número atómico creciente, que es lo que hoy día vemos en la tabla periódica, un orden creciente del número atómico o protones. Y también lo va a ordenar en función a sus propiedades físicas y químicas. A ello se une el científico alemán Alfred Werner, ya en 1930, y modifica a la tabla periódica de Henry Moseley, ¿sí? Y la adecua a lo que hoy día lo conocemos como la tabla periódica actual. Entonces, esta tabla periódica tiene ciertas características, pero se va a clasificar en lo que vamos a ver, ¿no? De repente, según su ubicación, según su origen, de acuerdo a la propiedad, de acuerdo al estado físico de los elementos, según también su familia. Entonces, hay varias formas de ordenar esta tabla periódica. Aquí tenemos otra gráfica de la tabla periódica tal y como la conocemos, ¿sí? Por periodos, como te indiqué, en la parte de izquierda, por familias, porque están en números romanos, en grupos, grupo A y grupo B, y vamos a ver entonces según su ubicación. Según su ubicación se puede ordenar de acuerdo a los subniveles de energía, ¿sí? Un poco recordando las clases anteriores. Entonces, en un subnivel de energía teníamos un nivel Sharp, principal, difuso y fundamental. Entonces, tú al observar este esquema puedes darte cuenta qué elementos pertenecen al subnivel Sharp, porque tiene máximo 2 electrones. Lo mismo pasará con el subnivel principal, que puede llegar desde 1 hasta 6 electrones. El difuso y el fundamental, ¿no? Que pertenecerá a los lantánidos y a los actínidos. Entonces, cuando yo hago una configuración electrónica, lo que puedo hacer con esa configuración es determinar, de acuerdo a su ubicación, en qué grupo se puede ubicar, o en qué bloque en este caso. ¿Sí? Entonces aquí podemos apreciar, ¿no? qué elementos se encuentran en el bloque Sharp. Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el calcio. En el bloque principal está desde el boro hasta el neón, y de aluminio al argón. Del bloque D tenemos al manganeso, al hierro, al cobalto. Y en el bloque F, el fundamental, están los lantánidos y actínidos, ¿sí? característicos de ellos. Los elementos, según su origen, pueden ser entonces de dos tipos. Pueden ser naturales, los cuales son 90 elementos, siendo el más abundante en el universo el hidrógeno, ¿sí? y el oxígeno en este caso. Y artificiales, que van a ser aquellos que se obtuvieron a partir de transmutaciones nucleares, o sea, de reacciones químicas nucleares, ¿no? Están en este caso el uranio y todos los derivados del uranio, como podemos apreciar en la parte subrayada de abajo. Según sus propiedades, pueden ser elementos metálicos, pueden ser elementos no metálicos, ¿sí? Entonces van a haber propiedades características del metal, como el brillo, la conducción eléctrica, ¿sí? Conduce el calor, pierden electrones, se oxidan. Y en el caso de los no metales también van a tener sus características. Entonces, según su estado físico, vamos a observar lo siguiente. Para los metales, conductores de electricidad y de calor, son dúctiles porque permiten conducir esta electricidad, este calor. Son maleables porque se pueden volver láminas. La temperatura ambiental se encuentra en estado sólido, excepto el mercurio, que es un elemento metálico líquido, presentan brillo metálico, ¿no? En las reacciones químicas van a perder electrones, ¿sí? Recuerden que son cationes, y se van a oxidar. Son características propias de los metales. Como podemos apreciar aquí, el oro, el cobre, el hierro, el magnesio, el calcio son elementos de tipo metálico.
El no metal se caracteriza porque no conducen electricidad, no conducen el calor, a excepción del carbono. Si el carbono, aunque es no metal, es uno de los elementos que sí puede conducir electricidad. No tienen lustre, o sea, no tienen brillo. Los sólidos suelen ser quebradizos. Por ejemplo, en casa puedes tener de repente una barrita de azufre y se quiebra con facilidad ante el cambio de temperatura. Algunos son blandos. En reacciones químicas ganan electrones convirtiéndose en aniones. ¿Sí? Entonces, metal catión, no metal anión. La mayoría de ellos forman óxidos no metálicos, los cuales se les llama anhídridos. Y estos anhídridos, cuando se combinan con agua, formarán lo que hoy llamamos ácidos. Dentro de los no metales podemos mencionar al nitrógeno, al fósforo, al arsénico, el antimonio, el bismuto. De ahí tenemos otro grupo que corresponde a los metaloides. Son en menor cantidad. Dentro de ellos solamente encontramos 8 elementos como el boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el teluro, el polonio, el latino. Entonces, estos metaloides tienen propiedades similares al metal y al no metal. ¿Sí? Dentro de estos, entonces aquí podemos apreciar, según la gráfica, el bismuto, al telurio, germanio, al silicio, el antimonio. Según su familia, también tenemos algunas características, ¿sí? Porque vamos a encontrar grupos A y grupos B. Entonces, cada grupo o familia va a tener un nombre específico. De acuerdo a la descripción de la ley periódica, vamos entonces a tener periodos y grupos, ¿sí? El periodo, recuerda, van a ser las filas horizontales que están enumeradas del 1 al 7, que están en el lado izquierdo de la tabla periódica. El orden de cada periodo indica en este caso el número de nivel en el cual se encuentra el elemento, ¿sí? Y el grupo son las columnas verticales, ¿sí? Que va a constar de diferentes elementos con propiedades químicas similares. Son 16 grupos y están divididos en 8 para el grupo A y 8 para el grupo B. Al grupo A se les va a llamar elementos representativos y al grupo B elementos de transición. Aquí tenemos otra vez la configuración de una tabla periódica de acuerdo al subnivel. Y una nota aquí, ¿no? El helio no pertenece al sector del principal, sino al sector del char, ¿sí? Pero por estética se lo ubica siempre en este grupo porque pertenece a un gas noble, aunque no debería corresponderle la ubicación. Igual que el hidrógeno es un gas, pero sin embargo va a estar dentro del grupo de los metales. ¿Sí? Entonces los grupos forma vertical y los periodos horizontal, ¿sí? Y van a estar de forma creciente, de acuerdo al número atómico. En la tabla periódica actual, entonces vamos a constituir 7 filas horizontales, como habíamos mencionado, ¿no? Los periodos, y ahí los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y tenemos los elementos que vamos a encontrar, o la cantidad. En el primer periodo vamos a encontrar 2 elementos, en el segundo 8, en el tercero 8, y así va aumentando progresivamente. De igual manera el número atómico va en aumento. Los lantánidos y actínidos pertenecerán al grupo 6 y 7, pero para tener una estética en la tabla se les ubica en unas columnas aparte. Entonces en la tabla periódica actual teníamos, habíamos dicho, dos grupos o familias, ¿sí? El grupo A y el grupo B. Aquí por ejemplo tenemos al grupo A, característica de su representación en números romanos, ¿sí? Tenemos la familia del alcalino, los alcalinos térreos, los térreos propiamente, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Y acá al costado hemos visto los elementos que lo corresponden. Ahora, esta parte intermedia que me están ubicando acá, donde dice EB, ¿sí? Aquí, esta parte, dice EB, electrones de valencia. Entonces, yo, para tener en cuenta la configuración electrónica de cada elemento, yo debo tener en cuenta qué cosa, el nivel y el subnivel. En este caso, todo lo del grupo 1A van a tener nivel 1
char 1. Esa es la característica. Todo lo que está en el grupo 2A van a terminar en el nivel 2 con char 2. Y así, el nivel 3 sería el grupo 3A, nivel 3, char 2 y nivel principal 1, porque acá va a sumar los electrones. 2 más 1 me va a dar 3, 2 más 2 aquí me dio 4. Entonces es una forma práctica de identificarlo, ¿no? A qué grupo van a pertenecer, y eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces aquí tenemos otra vez esa gráfica de los elementos representativos, ¿sí?, con su parte más externa en la configuración, o sea, el último nivel de energía. Recuerda que la suma de estos electrones me va a dar, ¿qué cosa? Mis electrones de valencia. Hay que tener en cuenta eso. Acá tenemos algo similar, pero en este caso será para el grupo B, ¿sí? Entonces para el grupo B también tenemos 8 familias: metales de acuñación, los elementos puente, la familia del escandio, familia del titanio, del vanadio, del cromo, manganeso y los ferromagnéticos, que está comprendido por 3 columnas, ¿sí? La columna del hierro está comprendida por la columna del cobalto y la columna del níquel, ¿ya? Y aquí, a diferencia del anterior, voy a tener en cuenta el subnivel difuso. ¿Sí? Todo aquello que termine en difuso corresponderá al grupo B. Entonces hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si suma 2 más 9 del difuso sería 11, entonces pertenecerá al 1. Si suma 12, pertenecerá al grupo 2. Si suma 3, pertenecerá al 3B. Y así, de acuerdo a la secuencia. Pero si suma aquí 8, 9 o 10, pertenecerá al grupo 8B. Entonces hay que tener en cuenta esos datos para cuando vayamos a desarrollar los ejercicios. Aquí en el ejemplo tenemos, dice, al hierro, y me piden hallar en qué nivel se encuentra o qué periodo. En este caso hacemos la configuración, ¿sí?, una configuración lineal, ubicamos sus electrones y nos ubicamos donde está el último nivel. En este caso el último nivel es el 4. Por lo tanto yo solo voy a trabajar aquí con el nivel 4 para el último periodo. Pero si yo quisiera saber en qué grupo está, tendré que trabajar los electrones del 4 char y el último, que fue el difuso, sería el 6. Entonces yo puedo decir que está en el grupo 8, ¿sí?, porque los dos electrones me va a sumar 8. Y como termina en difuso, yo diré que es el grupo B. En el otro caso tenemos otro ejemplo. Me dan el bromo y me dicen en qué grupo, en qué capa está. Entonces igual tomo en cuenta qué cosa, el último nivel. El último nivel es el nivel 4 char y principal. Entonces el grupo A, su característica es o termina en char o termina en principal. Y si termina en principal, debo sumar también los electrones del char. En este caso 2 más 5, 7, pertenece al 7A. Y si nosotros buscamos en la tabla, está perfectamente en esa ubicación. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, y me están diciendo con respecto al grupo B, ¿no?, tenemos al zinc. En este caso el zinc, yo qué dato voy a considerar, al difuso, que es 10, pero también debo considerar al último nivel, que es el char. Siempre para un difuso hay un char. Entonces sumo 2 y sumo 10, me dan 12. Y tú te diste cuenta, ¿no? Cuando sumaba 12, pertenecía al grupo 2B. ¿Sí? Entonces ese dato hay que tener en cuenta siempre para desarrollar los ejercicios. Vamos a encontrar también elementos lantánidos y actínidos. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Que van a terminar en fundamental. ¿Sí? O sea, si mi configuración termina en fundamental, pertenece. Si está en 6 char, pertenecerá al lantánido. Y si está en 7, pertenecerá al actínido. De forma directa. Ahí no hay que sumarle los electrones, simplemente hay que indicarlo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? El periodo 3 para el azufre, su último nivel, y la suma de sus dos electrones. 2 y 4, 6. Entonces pertenece al grupo 6A, que son los anfígenos.
Acá también hay que tener en cuenta el número atómico, ¿sí? Me pide ahí el número atómico y se sabe que está en el grupo 1A y el tercer periodo. Entonces hago la configuración inversa, ¿se acuerdan? Y a eso le hallo el número correspondiente que me están solicitando. Bien, hemos llegado a la parte de la actividad. Las preguntas que se te dejan a continuación son las siguientes. ¿Qué características presentan los metales, los no metales y los metaloides? Así también como los elementos anfóteros. También qué es el caracol telúrico. ¿En qué consiste las tríadas de Dubereiner, que son las octavas de Newland? ¿Qué aporte dio Dmitri Mendeleev con respecto a la tabla periódica? Lo mismo que Henry Moseley y Alfred Werner. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy sobre tabla periódica. Espero que te encuentres bien en salud y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídate.